salido desde Europa. Somos Pressmate Engineering Solutions, una empresa joven y dinámica especializada en el diseño de recipientes a presión conforme al código ASME. Con este webinar buscamos compartir conocimientos con la comunidad de ingenieros de Latinoamérica y establecer relaciones profesionales con empresas interesadas en estos temas. No duden en contactarnos después del webinar a través de nuestro compañero Manuel o a través de nuestro correo de contacto. Y si tienen algunas preguntas o si desean profundizar sobre el código ASME o el diseño de recipientes a presión. Y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Ahora doy paso a mi compañero Anso, nuestro jefe de ingeniería en Pressmit, quien ha preparado el material de formación que hoy compartimos. Adelante, Anso. Gracias, Borja. Hola a todo el mundo. Vamos a comenzar con la sesión. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ajá. Tenemos un problema. Pone que no el host ha deshabilitado la opción de compartir pantalla. Puedes compartir pantalla en este momento. A ver ahora. Ahí está, sí, perfecto. Muy bien. Vale. ¿Va bien? ¿Pueden ver mi pantalla? Todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, comenzamos pues. Bienvenidos al curso de Fundamentos de ASME Boiler and Pressure Vessel Codes, sección 8. Nos vamos a centrar sobre todo en la división 1. Y como ya han mencionado Manuel y Borja, yo seré el ponente, el instructor. Borja será el moderador y Manuel de Ictus nos está patrocinando y ayudando en este training. Vamos a hacer, esto es una visión del índice, entonces este índice es muy reducido entendiendo lo amplia que es la ASME sección 8. Son casi 800 páginas y este curso muestra solo una pequeña parte y hemos destacado los apartados que creemos más relevantes y más básicos de la norma. Ha sido a criterio propio e hemos intentado sintetizar lo más posible. Lo hemos hecho en 5 segmentos. Pueden ver que algunos de los apartados están tachados. Por una razón de tiempo y no los vamos a poder dar hoy, pero estarán disponibles en el curso completo que vamos a comenzar dentro de 2 semanas y después Borja y Manuel anunciarán al final del curso. El primer segmento es una visión de la estructura general de la ASME sección 8, independientemente de división 1, división 2, división 3. Una introducción, hablaremos brevemente de las 3 divisiones y luego ya iremos al segmento 2, que ya nos centraremos en la división 1, donde hablaremos de las cargas a considerar, el alcance de la norma, donde resaltaremos los requerimientos U más destacados. Hay muchos, pero bueno, señalaremos 7 u 8. Y ya entraremos en el motivo principal del curso, que es el cálculo del espesor de pared en carcasas cilíndricas o esféricas. Cabezas embutidas, elipsoidales, toriosféricas y cabezas planas los trataremos en el curso completo en las venideras semanas. Luego una mención al segmento 3, que es vital, donde iremos de la sección 8 a la sección 2, donde trataremos las propiedades de los materiales y mencionaremos, intentaremos explicar de la mejor manera posible el esfuerzo máximo permisible o máximo allowable stress, que es vital para cualquier cálculo de desarrollo en diseño mecánico. Segmento 4 tocaremos por la superficie lo que es el tema de soldadura, de welding, los requerimientos, eficiencia de unión, la examinación radiográfica, los ensayos no destructivos, las categorías, el tipo de soldadura. Y remataremos el curso con un ejercicio práctico, donde iremos paso por paso rellenando todas las variables que son necesarias a la hora de calcular el espesor de un casco, de una carcasa cilíndrica. Entonces, comenzamos pues. Bien, el ASME Boiler and Pressure Vessel Code, sección 8, es un conjunto de normas desarrollado por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, la ASME.
que rige el diseño, la fabricación e inspección de recipientes a presión. ASME es una organización fundada en 1880 aproximadamente, que tenía el objetivo de promover la práctica de la ingeniería mecánica y multidisciplinaria a nivel mundial. La formación de ASME fue motivada básicamente por un motivo de seguridad relacionado en aquella época con las calderas de vapor. A lo largo de su historia, ASME se ha ido expandiendo y no solo incluyó ingeniería mecánica tradicional, sino que también ahora está presente en otros campos como la biotecnología, la sostenibilidad, la nanotecnología y muchos otros. Junto con la ASME, por ejemplo, también conviven otros tipos de estándar. Por ejemplo, en Europa está la norma DIN, que es de origen alemán, pero que está presente en la mayoría de países de la Unión Europea. O en Estados Unidos también la norma API, American Petroleum Institute, que trabaja en paralelo y comparten espacio con la ASME, pero está más enfocada a la industria del oil and gas, del petróleo. API, American Petroleum Institute. Por ejemplo, en el tema de válvulas de aislamiento tienen muchos puntos en común. Sin embargo, en bombas centrífugas, ASME no tiene una sección propia, sin embargo, la API sí tiene. Entonces, como hemos dicho, el propósito de esta norma es principalmente la seguridad. Garantizar que los recipientes a presión sean diseñados y construidos de manera segura, previniendo accidentes que puedan causar lesiones, muertes y daños al medio ambiente. Este es el principal motivo y huelga decir que es realmente la mayor prioridad a la hora de hacer cualquier diseño. El segundo motivo es estandarización. Proporcionar un enfoque estandarizado para el diseño, construcción y las pruebas en los recipientes de presión, facilitando el cumplimiento y la estandarización a nivel global. La ASME sección 8 se estructura en 3 divisiones que abordan los diferentes tipos de recipientes a presión. División 1, División 2 y División 3. La División 1, que es en la que nos vamos a enfocar en este webinar, proporciona directrices que son válidas para la mayoría de los recipientes a presión. Se aplican diseños estándar o de aplicación general, donde se utiliza un enfoque conservador y no utiliza aplicaciones demasiado fuera de lo común. Sigue un diseño por reglas, que vamos a explicar a continuación. Un diseño por reglas quiere decir que incluye fórmulas específicas. Todo el estándar se rige por fórmulas matemáticas, físicas, y donde se tienen en cuenta la soldadura, el material, la resistencia del material, etcétera, etcétera, con el objetivo de calcular el espesor mínimo de las paredes, las cargas mínimas, las presiones máximas de trabajo y otros aspectos críticos del diseño. Importante resaltar que está diseñada, o sea, para cualquier recipiente que tenga una presión de más de 1 bar. 1 bar es una atmósfera o 15 psi. Presión diferencial. Ahora mismo, a nivel del mar, estamos a 1 atmósfera. No todo el planeta está a 1 atmósfera. Por ejemplo, en Bolivia, creo que será menos de 1 atmósfera. Aquí creo que son 760 milímetros de mercurio. En Bolivia creo que vi antes que era en torno a 500. O sea que eso es 1/3 menos de la atmósfera. Sin embargo, siempre hay que tener presente que es 1 bar de presión diferencial, ya que tenemos de convenio que todos estamos bajo 1 atmósfera. La División 2 utiliza reglas alternativas. Generalmente es más estricta que la División 1. Está destinada a recipientes de presión que operan bajo condiciones de mayor presión o temperatura y se requiere un control más preciso. La División 2, cuando dice reglas alternativas, quiere decir que utiliza un diseño por reglas y por análisis. Un diseño por reglas dijimos que estaba basado en fórmulas matemáticas. Un diseño análisis permite otro tipo de herramientas que nos permita llegar a un diseño más preciso, más puntual. El diseño por análisis permite a los diseñadores utilizar análisis basados en esfuerzos más allá de los límites simplificados por las fórmulas en sí. Por ejemplo, los elementos finitos, para evaluar
tensiones, deformaciones, estabilidad o componentes bajo diversas condiciones de carga. Y luego tendríamos la división 3, que esta es muy fácil de identificar, que son recipientes de alta presión. Se aplica a recipientes a presión que operan una presión sobre 690 bares, creo recordar que era. Son presiones extremadamente superiores a las típicamente encontradas en la división 1 y 2 y se utilizan en aplicaciones especiales donde las presiones son sobre 700 bares. Y realmente las vamos a mencionar, pero no las vamos a tratar en el curso. Entonces, resumiendo en un esquema, en la división 1 tiene un diseño por reglas, es decir, utiliza fórmulas matemáticas exclusivamente y es todo un enfoque conservador. ¿Por qué decimos que tiene un enfoque conservador? Porque utiliza altos coeficientes de seguridad en los esfuerzos máximos admisibles del material. En el segmento 3 vamos a explicar lo que son los esfuerzos máximos admisibles de un material. La capacidad del material antes de entrar en deformación plástica, lo que llamamos el límite elástico. Cuando utiliza una serie de factores de seguridad, en división 1 son más altos que en la división 2. Es decir, nuestro límite va a ser más bajo que en división 2. Por lo tanto, es un enfoque más conservador. De ahí que se diga que vale para aplicaciones generales sin entrar en diseños muy específicos. La máxima presión que la división 1 permite son 210 bares o en torno a 3000 PSI, lo cual estaríamos entrando ya en lo que en inglés llaman medium heavy duty. Y la mínima presión, como dijimos antes, es una atmósfera de presión diferencial, 14,5 PSI, 15 PSI redondeando. División 2, pues como mencionamos antes, utiliza un diseño por reglas y por análisis. Es un enfoque más detallado. Utiliza bajos coeficientes de seguridad. Realmente no son bajos, son un poco más bajos que el coeficiente de seguridad de división 1 y muchas veces se repiten, pero permite un esfuerzo máximo admisible más alto. Por lo tanto, da cierta holgura. La máxima presión de trabajo, la máxima allowable working pressure, está por encima de 210 bares, pero no especifica cuál es el límite máximo, pero es más alta. Entonces, para presiones elevadas, digamos, por encima de 100, 150 bares, normalmente se tiende a acudir más a la división 2. Diseño por reglas, fórmulas predefinidas y diseño por análisis computerizado como elementos finitos. Entendemos los elementos finitos como una técnica computacional utilizada pues, para obtener aproximaciones de soluciones, problemas complejos en ingeniería que de forma matemática o, digamos, escribiendo en papel es más complicada de hallar. Utiliza modelos 3D en CAD y los divide en secciones muy pequeñas llamadas mallas y a partir de ahí utiliza los cálculos computacionales que dan un ensayo mucho más detallado, pero más complejo también. Y la división 3, diseño por análisis, son muy particulares, son casos individualizados, altamente detallados. Y la mínima presión para empezar a utilizar la división 3 son 690 bares, 10.000 PSI, o sea, presiones muy elevadas. Bien, entraremos en más detalle en los distintos tipos de divisiones y cómo se dividen en el curso completo. Ahora vamos a pasar a las cargas a considerar en el diseño de recipientes a presión. Son varias y hay que considerar todas las variables posibles, pero aquí resumimos el 90% de variables que hay que tener en cuenta. La primera es la presión siempre. El rango de presión, o sea, la presión sea interna o externa, siempre se tiene que considerar en 3 condiciones: la de operación a temperatura ambiente, la de operación a máxima temperatura de diseño y la de prueba o la de test. Incluso habría una cuarta condición que sería durante ensamblaje, que se tiene mucho en cuenta en el cálculo de uniones atornilladas. Esto lo trataremos muy en detalle en la parte 3 del curso completo, donde tendremos que hacer todos los cálculos basándonos en las 4 condiciones mencionadas: operacional a temperatura ambiente, operacional a temperatura de diseño,
en testing y en ensamblaje. El peso propio del recipiente o de su contenido. Las cargas ambientales, viento, seísmos, nieve, cualquier factor meteorológico que pueda afectar al recipiente si está en el exterior. Las cargas locales provenientes de soportes, tuberías, desalineación, cualquier tipo de conexión. Nuestros recipientes normalmente no están 100% aislados, están conectados por bridas o por fittings o por nipples o manguitos roscados a sistemas. Y estos sistemas evidentemente tienen una serie de vibraciones, una serie de desalineaciones que afectan la estabilidad de nuestro recipiente. Cargas dinámicas debido al movimiento del fluido dentro del recipiente. Si recibe líquido, sale líquido, inlet, outlet. Esfuerzos cíclicos. Aquí entra la fatiga. Cuando tenemos un esfuerzo de fatiga, entendiendo fatiga, cargas constantes que tienen un módulo y una frecuencia constante, normalmente lo adecuado es acudir a división 2. Y reacciones químicas dentro del recipiente de presión que causan tensiones internas. Cualquier tipo de reacción química que pueda ocurrir dentro. Bien, vamos a tratar ahora el alcance. Como hemos dicho, la sección 8 es muy amplia y tiene 3 divisiones. Aunque nos centremos en la división 1, por sí sola ya tiene en torno a 800 páginas. Hay que mencionar que la división 1 se divide en 3 subsecciones. La A, la B y la C. La A menciona los requerimientos generales, los U, UG, que creo que todos habremos visto en algún momento si estamos familiarizados con la ASME. La subsección B son requerimientos de fabricación. Todo aquello que tenga que ver con la soldadura, la forja, el bracing. Y la subsección C, son requerimientos de material. Y aquí hay muchísimos apartados. UCS, UHT. Estos todos entramos un poco más en detalle en la parte 1 del curso completo. Es importante mencionar que aunque nosotros nos estemos enfocando en la sección 8, ASME tiene un total de 12 secciones, donde trata distintos tipos de componentes de recipientes a presión. Por ejemplo, la sección 1 trata de calderas a potencia. La sección 3, recipientes a presión para servicio nuclear. La 4, calderas de calefacción. La 10, por ejemplo, recipientes a presión de materiales compuestos de fibra. La 12, recipientes a presión para el transporte de mercancías. Es decir, la 8 es muy general, pero en cuanto estemos analizando un recipiente que entre en cualquiera de las otras secciones, tenemos que acudir a esa sección en cuestión. Entonces, aquí ahora vamos a analizar algunos de los párrafos o de las frases o de los quotes más destacados o que me parecía adecuado resaltarlos en cuanto al alcance de la norma. Entonces, la norma está en inglés, en naranja lo ven la traducción al español. Para el ámbito de aplicación de esta división, la división 1, los recipientes a presión son contenedores para el confinamiento de presión, ya sea interna o externa. Esta es la definición más básica que hay del ámbito de ASME sección 8. Pero hay excepciones. Las siguientes clases de recipiente no están incluidas en el ámbito de aplicación de esta división. Y ahora vamos a nombrar qué tipos de recipientes están excluidos del ámbito de la sección 8. Aquellos dentro del ámbito de aplicación de otras secciones, lo que acabamos de nombrar. Si, por ejemplo, tenemos un recipiente a presión que es un intercambiador de calor, tiene su propia sección. Si tiene aplicaciones nucleares, tiene su propia sección. Si está hecho de fibra, tiene su propia sección. Calentadores tubulares con proceso de fuego, lo que acabamos de nombrar. Este entraría creo que en la sección 4 o en la sección 1. Creo que sería la 4.
dispositivos mecánicos, rotativos o reciprocantes, como bombas, compresores, turbinas, generadores, motores. Bien, esto es muy interesante. Por ejemplo, bombas centrífugas, que es algo súper presente en el día a día. Las bombas centrífugas, ASME en sí no tiene una sección para ello. La API, sí, por ejemplo, la API 610. Son bombas que operan en servicios pesados. Los sellos mecánicos, los cierres, los que conectan al rotor con el estator en las bombas centrífugas, API 682. Pero si hay un movimiento rotacional constante, están fuera del ámbito de la ASME 8. Sistemas de tuberías, componentes de tuberías como tubos, bridas, pernos, juntas, válvulas, juntas de expansión, accesorios. Estos entran todo en la ASME B31. Es un código muy amplio, cubre diferentes sistemas de tuberías, está dividido en varias secciones dependiendo del tipo de tubería o el tipo de componente y se aplican a distintas industrias. O sea, los componentes de tuberías no entran en ASME 8. Recipientes que no exceden la presión de diseño. En este caso, lo que hablábamos antes, 15 P6, un bar, una atmósfera. Tiene que tener una presión interna diferencial mayor de un bar. Recipientes con un diámetro interior, ancho, altura o diagonal de sección transversal que no exceda las 6 pulgadas o 152 milímetros. Es la dimensión mínima. Creo que hay ciertas excepciones, ¿eh? Y la verdad que este párrafo es un poco... hace dudar, porque realmente, si pensamos, 6 pulgadas no es demasiado grande, pero no está indicando si es solo una de estas dimensiones la que no puede bajar de las 6 pulgadas o es la combinación de todas, cual es un poco complicado. Pero bueno, 6 pulgadas digamos que es la dimensión mínima entre interior, ancho, altura o diagonal de sección transversal que no exceda las 6 pulgadas. Recipientes a presión para ocupación humana. Están fuera del ámbito de la sección 8. Y un último apartado. Esta división de la sección 8 no contiene reglas que cubran todos los detalles de construcción. Cuando no se proporcionen detalles completos de construcción, el fabricante deberá proporcionar los detalles apropiados que se utilizarán. Estos son casos muy específicos, muy detallados, donde si hay algo en el diseño que no entra dentro de la sección 8, hay que analizarlo independientemente, igual con la sociedad de clasificación, y ver si esa alternativa es aceptable o no. Bien, una vez que hemos hablado del ámbito, del alcance, ahora vamos a entrar a los requerimientos generales de la sección A. Hay muchos. Vamos a nombrar los más destacados antes de llegar a UG27, que es el cálculo de espesores de carcasas cilíndricas y esféricas. El UG4 trata sobre los materiales y lo que nos está diciendo este apartado es que para conseguir la variable o el parámetro S, que está en todos los cálculos, está presente en todos los cálculos, tenemos que acudir a otra sección de la ASME, que es la ASME sección 2, parte D. Esta sección nos proporciona las propiedades y sobre todo los esfuerzos máximos admisibles. Los he mencionado antes y los voy a mencionar después. Es clave tener claro el concepto de esfuerzo máximo admisible o más, en su acrónimo en inglés. Hay que decir que la ASME 2 también es muy larga y es esencial para nosotros los ingenieros o los diseñadores cuando diseñamos recipientes. Está dividida en 4 partes ella misma. Tiene la parte A, la B, la C y la D. La parte A de la ASME 2 se centra en materiales ferrosos, la B en materiales no ferrosos y la C en soldadura. La parte D es la que nos proporciona todas las tablas de propiedades mecánicas de los materiales mencionados en la A y la B. En nuestro caso nos interesa sobre todo la A, porque vamos a trabajar con materiales ferrosos en su mayoría. Cualquier material que tenga el componente hierro,
El acero es una reacción entre hierro y carbono. Si le añadimos níquel, le añadimos cromo, se convierte en un acero inoxidable austenítico. Pero nuestra esencia va a ser siempre materiales ferrosos en su mayoría, por lo menos en el espectro de este curso. Hablaremos después de las M2 otra vez en el segmento 3. UG6 trata de la forja. Requiere que las forjas deban ajustarse a las especificaciones enumeradas en la ASME2. Esto incluye no solo los grados de material, sino también las formas específicas como las forjas. Bien, los esfuerzos máximos admisibles deben tenerse de la ASME sección 2. Esto ya lo hemos nombrado. Es importante mencionar que muchos de los requerimientos de la forja en sí van a estar indicados en la subsección B. La subsección B dijimos antes que determina los requerimientos de fabricación. Y entre esos 3 requerimientos está la UF. U de unfired, sin quemados, y F de forja. Ahí vienen los distintos detalles que debe tener la forja, los distintos requerimientos que impone la ASME8. Y otro requerimiento general destacado es UG8, que son las tuberías y tubos, donde nos indican los requisitos para la construcción de aberturas y refuerzos. En el estándar aparecen como openings y nozzles, la palabra nozzles, que se verá en la norma de una manera constante. Bueno, vemos aquí que, por ejemplo, podemos ver aquí que tenemos UW, que es W de welding, soldadura. En el apartado 20 nos dan los requisitos relacionados con las tuberías y los tubos en las construcciones soldadas, o sea, cómo soldarlo, la cantidad mínima de escoria que necesita, etc. Y la U de bracing y UF de forja, el uso de tubos en recipientes a presión con construcciones específicas de soldados y forjados. Entonces esto es muy amplio y todos los párrafos o todos los requerimientos están relacionados uno con otros. Ahora podríamos quizá acudir, por ejemplo, donde aparecen estos requerimientos en la norma. Entonces, en la ASME8, solo para enseñárselos, donde están, me parece que era la página 85, parte UG, aquí está. Aquí estaría el UG4 general, y en el general nos está indicando que las especificaciones del máximo hallowed stress están en la sección 2 de la ASME en la parte D. En las distintas tablas. Tabla 1 es la específica para división 1. La tabla 5A sería para división 2 para la construcción de vessels de recipiente. Si vamos al UG6 nos habla de la forja y nos indica las distintas especificaciones de forja. Esto es un clásico, la A182. Leemos en A182-316 es acero inoxidable austenítico. La 350 de LF2, acero al carbono, etcétera. 420, bastante comunes. Todas estas están especificadas en las menús. Y la última sería lo que hablamos de pipes and tubes, las tuberías. Entonces, está todo aquí. Volvemos a... Bien, ahora entramos en UG27, el espesor de carcasa. El espesor de carcasa proporciona las fórmulas para calcular el espesor mínimo requerido de cascos o carcasas cilíndricas y esféricas bajo presión interna. Podemos tener presión externa, que es un apartado después, o presión interna. Vamos a enfocarnos en presión interna ahora mismo. Este párrafo se centra en asegurar que las paredes del recipiente a presión sean lo suficientemente gruesas para contener la presión interna sin fallar, sin fugas, sin fugas del fluido o del gas en cuestión. En un recipiente a presión cilíndrico sometido a presión interna surgen 2 tipos principales de estrés o de esfuerzo, el longitudinal y el circunferencial. Y esto es
crítico entenderlo a la hora de diseñar cualquier tipo de depósito, porque normalmente la carcasa es el elemento más grande, es el cuerpo, el shell. Entonces, siempre que empezamos a diseñar un depósito, lo ideal es empezar pues, por el torso, digamos, la parte, el cuerpo de la válvula, perdón, del recipiente. Entonces, el estrés longitudinal o esfuerzo longitudinal stress en inglés, actúa a lo largo de la longitud de la carcasa o del casco cilíndrico. Mientras que el circunferencial, Hoop stress en inglés, actúa tangencialmente a la circunferencia. Por ejemplo, aquí, no sé si se puede ver en la pantalla, voy a dejar de compartir un momento. No sé si se puede ver en mi pantalla. Se ve bien eso. ¿Se ve? Sí. Por ejemplo, esto es un recipiente cilíndrico, no sé si se ve. Bueno, más o menos se ve. Entonces, he dibujado aquí una serie de... Ha sido un poco complicado, a ver si puedo aquí. Aléjalo un poco de la cámara. Aléjalo por el recipiente. Ahí está. Una serie de flechas. Sí. Unas flechas verticales y unas flechas horizontales. Las flechas verticales serían el estrés longitudinal, es decir, en la misma dirección del eje. Sin embargo, el circunferencial actúa siguiendo la circunferencia, la sección transversal del cilindro, es decir, tangencialmente, o sea, de esta manera. Siento que no se puede ver un poco mejor, pero funcionaría de esta manera. No hay problema porque tengo ahora unas capturas donde se puede ver bien. Entonces, volvemos a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, vamos allá. Sí, todo bien. Vamos adelante. Entonces, espesor de carcasa bajo presión interna, carcasa cilíndrica. Aquí podemos ver perfectamente lo que intentará representar con mi trazada. El esfuerzo longitudinal, que va en la misma dirección del eje del cilindro, y el estrés circunferencial, Hoop stress. Para calcular el espesor mínimo de pared requerido, según la ASME 8 en el apartado UG27, hay que acudir a esta fórmula. Aquí pueden ver la fórmula y aquí pueden ver lo que significa cada una de las variables. T es la pared del recipiente. Las unidades están en sistema internacional. Si alguien necesita que se haga en pulgadas, en PSIs, no hay ningún problema. La fórmula funcionará igual manteniendo la equivalencia. Presión interna. En bar hay que cambiar la megapascales porque el megapascal es newton milímetro cuadrado, que es la unidad mínima. Si trabajamos en milímetro, tenemos que tener la presión en milímetro. Entonces, 10 bares, un megapascal. El radio interno, en milímetros. El máximo esfuerzo permisible, en megapascales también. Y la eficiencia de unión o soldadura. Vamos a explicar estos términos. El máximo esfuerzo permisible en el segmento 3 y la eficiencia de soldadura en el segmento 4. Como pueden ver, la ecuación viene del producto entre la presión y el radio dividido entre la eficiencia de soldadura por el esfuerzo máximo permisible del material menos 0,6 la presión. Esto es para calcular el estrés causado por el mínima pared causado por el estrés circunferencial. O sea, estas flechas están pidiendo que el recipiente tenga este espesor. Importante indicar que para que se cumpla esta fórmula se tienen que cumplir estas dos condiciones que normalmente ocurren. Estos son casos donde el espesor es muy grande, el espesor en comparación con el radio, o cuando la presión es muy elevada. Cuando la presión es muy elevada, es decir, si la presión fuese más grande que el límite elástico admisible, un tercio del límite elástico admisible, ya tendríamos que ir incluso quizá hasta división 3 en algunos casos. Es decir, son casos que puede pasar,
evidentemente, pero normalmente para la mayoría de recipientes se cumplirá. Y el mínimo espesor de pared requerido debido al estrés longitudinal sigue una ecuación muy similar, pero hay una diferencia muy importante. Si ustedes ven aquí, en el denominador tiene un 2, que aquí no tiene. Quiere decir que este valor seguramente esté en torno a aproximadamente la mitad de este. Es decir, si este valor me pide 5 milímetros, este, al estar dividido por 2, seguramente esté en torno a 2,5 aproximadamente, porque eh, el resto de valores son constantes, el 0,6 se resta, el 0,4 se suma, pero es muy constante. Este valor es realmente lo que está dividiendo el conjunto. La mayor parte de la división viene del primer valor. Por lo tanto, la conclusión que llegamos con esto es que el estrés circunferencial suele ser el factor limitante a la hora de decidir el espesor, porque nos pide un espesor normalmente 2 veces más alto que el esfuerzo longitudinal, lo cual tiene sentido y vamos a explicar más adelante por qué. Lo mismo, tiene que mantenerse también estas dos condiciones, que la presión sea menos que el límite elástico por la eficiencia de unión por 1,25 y el espesor sea menos de 1,5 el radio. Esto no sería chapa, sería un tubo gordo. Bien, ahora vamos para carcasas esféricas. Las carcasas esféricas son simétricas en todas las dimensiones, o sea, en los 3 planos, en Y, en X y en Z. Por lo tanto, solo hay un esfuerzo, que es el esfuerzo esférico, y viene dado por esta fórmula, también muy similar a la otra. P por R, P siendo la presión interna, R es radio alterno, es el máximo esfuerzo permisible y la eficiencia de la unión o soldadura. Podemos ver aquí en este dibujo que todos los esfuerzos son exactamente igual porque es totalmente simétrica en todos los ángulos. También se tiene que cumplir esta pequeña condición para aplicar esta fórmula, que es que la presión sea menor que aproximadamente 2/3 del límite elástico, del máximo esfuerzo admisible por la unión soldada, la unión de soldadura, y el espesor tiene que ser menor de 1/3 del radio, lo cual se suele cumplir. Y creo que aquí vamos a hacer la primera sesión de preguntas, Borja. Perfecto. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Algún caso donde hayan descubierto algo nuevo por primera vez? ¿Algún comentario que quieran compartir? Por favor, adelante. Ahora es un buen momento para ello. ¿Conocían todos la fórmula? ¿La aplicaban de forma práctica? ¿Han encontrado algún caso donde no se aplique o donde algo no coincida en vuestra experiencia? Déjenme saber en el chat si tienen alguna pregunta. Incluso podemos darle acceso al chat de voz. Buenas noches, Juan Carlos. Quería hacerle una consulta respecto a las condiciones que deben cumplir para poder aplicar esa fórmula. Esas condiciones en las que reemplazando en la fórmula tienen que ser menores a la presión y el espesor para ya sea esfuerzos circunferenciales o longitudinales. Esas condiciones son dadas en el código porque yo no las reconozco, nunca las vi en el ASME 8. Sí, Esa P menor igual a 0,385 por el esfuerzo por la eficiencia de junta. sí está. Vamos a ver. Vamos a poner UG27, creo que era. Sí, está en el apéndice 2. Aquí está. Vamos a compartir pantalla. Está en inglés, pero bueno, ven mi pantalla, ¿no? Cuando la thickness, el espesor, no exceda 1,5 el radio interior o P no exceda 0,385 SE. Las siguientes fórmulas se aplican.
Lo mismo aquí con 1,25 y en el esférico lo mismo, 2/3. Está aquí, justo en el párrafo. ¿Responde eso a tu pregunta, Juan Carlos? Sí, sí, muchas gracias, me quedó claro. Nada. Perfecto, gracias por la pregunta. Ansu, tenemos un par de preguntas en el chat, te las leo. Sí, por favor. Pregunta Gonzalo Cid, ¿de dónde sale la eficiencia de la soldadura? Lo vamos a explicar ahora en el segmento 4. Entonces, sin spoilers. Ujú. Ah, ahora mismo te respondemos en la segunda parte, ¿vale, Gonzalo? Hay otra pregunta de Verónica Duarte. ¿La eficiencia de la soldadura responde a otro cálculo que se debe realizar previamente?